amigos. Hoy vamos a hablar de tesoros encontrados en ciudades subterráneas, tesoros que han sido ocultados de la vista de los profanos, porque estos conocimientos podrían cambiar la versión oficial de la historia que nos han contado. En el vídeo de hoy vamos a descubrir el contenido de algunas planchas de oro que han sido rescatadas del subsuelo americano, planchas que contienen antiguas inscripciones en caracteres jeroglíficos egipcios y que fueron encontradas bajo la ciudad de Los Ángeles, una ciudad fundada en honor de la Virgen, de la diosa Anunnaki Inanna, y cuyos primeros moradores fueron llamados el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles. La ciudad fue fundada por el gobernador español de las Californias, Felipe de Neve, tal y como reza en la placa conmemorativa, que dice lo siguiente: el 4 de septiembre de 1781, 11 familias de pobladores, 44 personas, incluyendo niños, llegaron a este lugar desde el Golfo de California para establecer un pueblo que se convertiría en la ciudad de Los Ángeles. Esta colonización, ordenada por el rey Carlos III, se llevó a cabo bajo la dirección del gobernador Felipe de Neve. Este lugar, fundado por españoles, se llegó a convertir en la cuna del arte audiovisual, y esto explica por qué Walt Disney era un español de nacimiento. En el año 1923, y en la colina del Monte Lee, se colocó un enorme cartel que ponía Hollywood Land, un cartel que había sido encargado por Harry Chandler, que era el dueño del periódico Los Angeles Times. Cada una de las 13 letras del enorme cartel estaba hecha de plancha de metal. Pues bien, en el año 1934, Los Angeles Times publicó un extraño reportaje que trataba sobre el descubrimiento de una enorme construcción subterránea bajo la ciudad de Los Ángeles. La noticia hablaba del hallazgo realizado por el ingeniero George Warren en el subsuelo de la ciudad, y el periódico decía lo siguiente: encontrada una ciudad catacumba de hombres lagartos. Un ingeniero introduce una sonda bajo Fort Moore y encuentra gran cantidad de túneles, incalculables tesoros y habitantes legendarios. Claro, el periódico hablaba de hombres lagarto porque en el lugar se habían encontrado estatuas que los representaban, pero también habían extrañas joyas con emblemas y 37 planchas de oro con inscripciones en caracteres egipcios. Las excavaciones se habían llevado a cabo en una mítica zona de Hollywood, cerca del famoso Sunset Boulevard, Spring Street y Broadway Norte, y la enorme ciudad subterránea abarcaba gran parte del centro de la ciudad. Las excavaciones alcanzaron más de 360 metros de profundidad y los arqueólogos se toparon con innumerables túneles y estancias que habían sido excavadas con absoluta precisión y con una tecnología desconocida. Se trataba de ciudades subterráneas con cientos de niveles de profundidad, es decir, cientos de pisos, cuyas entradas habían sido protegidas por los indios Hopi, que se habían establecido en el lugar tiempo atrás. Los Hopi afirmaron que ellos también formaban parte del pueblo de los hombres lagarto, es decir, de los Anunnaki, y de hecho poseen un profundo conocimiento de Nibiru, que es la estrella Sirio, y de su exacta localización en el firmamento. Ellos afirmaron ser los herederos de aquellos que hace miles de años habían bajado del cielo en naves voladoras, aquellos que aseguraron que algún día regresarían al final de los tiempos para llevárselos consigo. Estos seres que habían venido de las estrellas y que recorrían el espacio subidos en escudos voladores, según los Hopi, no eran hombres lagartos, sino seres de aspecto humano y tipo caucásico. Ellos les enseñaron a observar el comportamiento de las estrellas y también a regirse por leyes religiosas. Y algunos de los Hopi habían sido incluso llevados por ellos fuera de la Tierra a otros mundos, subidos en esos escudos voladores. Fruto de la relación de los Hopi con los Anunnaki,
Pues los Hopi poseen unas tablillas de piedra en donde se encuentran escritos los planes de acción de los Anunnaki hasta el final de los tiempos. Por este motivo colaboraron con George Warren, quien había asegurado que había estado en contacto con algunos de los jefes de los Hopi, quienes habían respaldado sus descubrimientos. Incluso habían asegurado que George Warren había encontrado los vestigios de una raza de hombres lagartos que a causa de una catástrofe monumental se habían refugiado en el subsuelo. Estos hombres lagartos pues conservaban la memoria de su historia grabada en planchas de oro que contenían también los planes de acción o las profecías hasta los últimos días de su estancia en la Tierra. Pero el descubrimiento de la ciudad de los hombres lagartos se ocultó y las planchas de oro con las profecías del final de los tiempos pasaron a ser propiedad del Instituto Smithsonian, que por cierto pertenece a los Rothschild, y cuyo emblema es el disco solar. El Instituto Smithsonian dice que debe su nombre a un tal James Smithson, que nunca pisó suelo americano. Sin embargo, y esta es mi teoría, esta es mi opinión, su nombre proviene de John Smith, a quien se le atribuye, una persona a quien se le atribuye la traducción de algunas de las tablillas de oro encontradas en la ciudad subterránea de Los Ángeles 100 años antes de que George Warren desenterrara las suyas, porque ya ese lugar había sido excavado anteriormente. Por este motivo, George Warren disponía de un mapa exacto de la zona que le permitió encontrar las 37 tablillas que pasaron a ser custodiadas por el Instituto Smithsonian también, es decir, el Instituto Smithsonian tiene no solo las tablillas de John Smith, sino también las de George Warren. Pues sí, había sido pasadas a manos de John Smith 100 años antes, pues para que él las tradujera del egipcio al inglés, pero una década después de esto fue cuando se creó el Instituto Smithsonian, que las sigue teniendo al día de hoy en su poder. No por ese motivo relaciono su nombre con el apellido del traductor de esas tablillas, John Smith. Pero aquí viene lo interesante. Gracias a esto podemos conocer el contenido de estas planchas, ya que la traducción que hizo John Smith al inglés fue publicada en el año 1830 en un libro llamado El Libro de Mormón. Los mormones pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en declaraciones públicas han asegurado que el Instituto Smithsonian había reconocido oficialmente el Libro de Mormón y que incluso lo había utilizado como guía para casi todos los descubrimientos principales. Pero sobre el lugar en donde se habían encontrado estas planchas de oro, John Smith no contó la verdad. Él aseguró que estas planchas se las había entregado un ángel llamado Moroni, quien la había visitado el día 21 de septiembre del año 1823. Según él, el ángel Moroni le había hablado acerca de estas planchas y también le había dado las indicaciones o los pasos a seguir para su traducción del egipcio al inglés. Estas planchas no solo existieron, sino que fueron vistas por muchos testigos que dieron su testimonio, un total de 11 personas, como aparece escrito en las primeras páginas del Libro de Mormón, que dice así: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegue esta obra que nosotros hemos visto las planchas, que John Smith, hijo, el traductor de ellas, nos ha mostrado las planchas de las que se ha hablado, las que tienen la apariencia del oro, y hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas Smith ha traducido, y también vimos los grabados que contenían. Las hemos visto y sopesado, y con certeza sabemos que Smith las tiene en su poder. Y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un solo Dios.
Aunque en la primera versión de la obra se cuenta que el ángel Moroni había escrito estas planchas y él mismo las había escondido bajo tierra, en el Cerro de Cumorah, en Nueva York, lugar también conocido como la Colina de Mormón. Sin embargo, no estaban contando toda la verdad. De hecho, en las siguientes versiones de este libro, este dato pues desapareció por completo, y hay que tener en cuenta que las correcciones habían sido hechas pues no por cualquiera, sino bajo la dirección de los 12 apóstoles de John Smith. Aunque es verdad que fue en Nueva York donde se dio forma a estos escritos, donde se tradujeron y también donde se encontraban siendo bien custodiados por el Instituto Smithsonian, sin embargo estas planchas de oro fueron encontradas bajo la ciudad de Los Ángeles y no fueron entregadas por ningún ángel llamado Moroni. En el libro de Mormón aparece Moroni, siempre representado con una espada en la mano, como el hijo de Mormón, o sea, que Mormón hace alusión a una persona, es decir, una persona que tuvo un hijo al que se le representa tocando una trompeta y avisando del final de los tiempos. Aunque la estatua de Moroni se encuentra en el Cerro Cumorah, en Nueva York, John Smith había escrito que él y su grupo habían visitado varios de los montículos levantados por los antiguos habitantes del país y que en el Cerro Cumorah habían encontrado altares y huesos, pero no habla de planchas o de otros objetos. De hecho, Smith nunca dijo que su historia hubiera comenzado en Nueva York. Ahora vamos a ver lo que cuenta el libro de Mormón, que se supone es la información contenida en las planchas de oro, ¿no? Según este libro, los primeros habitantes de América hablaban hebreo y egipcio. Se trataba de un grupo de judíos que salieron de la tierra de Israel y que llegaron a América en una primera migración que se produjo tras la destrucción de la Torre de Babel. También asegura que en torno al siglo V antes de nuestra era llegaron los lamanitas, que fueron los ancestros de los indígenas americanos. El libro gira en torno a la figura de Mormón, un nombre que hace alusión a alguien que habita en el infierno. De hecho, la palabra Mormón en chino significa puerta del infierno. Luego estamos hablando del dios Anunnaki Enki. El libro de Mormón también es conocido como el Otro Testamento de Cristo. Y según la doctrina mormona, el Dios Padre tiene un cuerpo hecho de materia, aunque es inmortal. Y también tiene una pareja conocida como la diosa celestial. Su hijo es Cristo, quien también es el hermano espiritual de Satanás. El manifiesto oculto a los muertos de la doctrina mormona se observa en el ritual llamado el bautismo para los muertos, que consiste en bautizar a personas jóvenes en representación de los muertos que se están convirtiendo en ese momento al culto mormón. En el ritual de bautismo, el sacerdote, que se rige por el culto de Melquisedec, recita las siguientes palabras: habiendo sido comisionado de Cristo, te bautizo a favor de, y ahí va el nombre del difunto, ¿no? De esta manera las personas muertas pasan a ser miembros de la iglesia de Mormón. Y Enki es precisamente el dios del inframundo, el dios de los muertos, que murió como Osiris y que resucitó al tercer día como Horus. Él es mormón. Según el escritor mormón John Evans, cito textualmente: un plan de salvación se organizó para las personas de la tierra, así que tanto Cristo como Satanás ofrecieron un plan al Padre. El diablo quería ser el salvador de toda la humanidad. Que los Anunnaki tienen en proyecto abandonar nuestro planeta cuando se acaben estas profecías lo revela también un texto que se canta en el musical de Broadway titulado El Libro de Mormón, y cuya letra dice así: creo que Dios tiene un plan para todos nosotros. Creo que ese plan implica conseguir nuestro propio planeta. Pero hay algo
muy interesante que me gustaría destacar. La mayoría de los planes maléficos que los Anunnaki tienen en mente ejecutar antes de abandonar nuestro planeta, esos planes han fracasado. ¿Y qué pasa si esos planes fracasan? En un mensaje de los indios Hopi en las Naciones Unidas, un mensaje realizado en 1992 por Thomas Baniacia, de la soberana nación Hopi de Arizona, Thomas dijo lo siguiente: he sabido que nuestro verdadero hermano blanco, cuando llegue, será todopoderoso. Él traerá con él las tablillas sagradas. Pero si falla en cumplir su misión, la tierra se tornará nueva como al principio, las flores rebrotarán, habrá abundancia de alimentos y todos hablarán una sola lengua. Los Hopi hablan de que en esta época en la que nos encontramos ahora, una estrella azul aparecerá en el cielo y señalará la entrada de una nueva etapa. Dicen así: en los días finales, la estrella azul regresará la Tierra a su rotación natural, la cual es en sentido contrario a las agujas del reloj. En los tiempos finales, los que vienen con la estrella azul traerán a su familia cósmica. El regreso de la estrella azul será el despertador de un nuevo día y de una nueva forma de vida. Aquí es donde comenzarán los cambios, cuando entremos en el ciclo eterno del quinto mundo. Después de un tiempo, de nuevo caminaremos con nuestros hermanos de las estrellas y reconstruiremos la Tierra. El camino a través de este tiempo habrá de ser encontrado en nuestros corazones, reuniéndonos con nuestro ser espiritual. Cuando la estrella azul haga su aparición en el cielo, el quinto mundo emergerá. Pues bien, ¿cuál es la estrella azul? ¿Será Sirio, Nibiru? Verá, si observamos con el programa Google Sky cómo es realmente Sirio, vemos que su color es amarillo. Sin embargo, si observamos a las Pléyades, es decir, a nuestra galaxia, vemos que sus estrellas son de un color claramente azul. Y ya hay muchas imágenes en las que aparece nuestro Sol junto al Alción. Si lo vemos de color amarillo o rojo al atardecer, es debido a que se encuentra pues en una atmósfera que es artificial, una atmósfera con ondas de baja frecuencia, ¿no?, de infrarrojos. Si la atmósfera no estuviera o no existiera, veríamos el cielo, el Sol y a Alción con sus colores verdaderos, y hasta el color azul del cielo desaparecería al no haber oxígeno en el aire, ya que es el oxígeno lo que le confiere ese color azulado y también lo que impide que podamos ver lo que hay más allá, ¿no? Un oxígeno que ha sido introducido a propósito en el aire que respiramos. El hecho de que los habitantes del mundo subterráneo sean inmortales es precisamente porque pueden respirar aire, pero ese aire no tiene oxígeno, ya que este componente que existe en nuestra atmósfera oxida nuestras células, provocando el envejecimiento prematuro. Cuando esta falsa atmósfera llena de ondas del infrarrojo desaparezca, entonces podremos recuperar la salud y también la inmortalidad. Y esto es precisamente lo que nos traerá la estrella azul, Alción. Hasta pronto, amigos.